Bienvenidos a la UNAM Responde, qué gusto saludarlos después de este periodo vacacional. Reiniciamos actividades y contenidos en este espacio informativo de TV UNAM, que es una especie de altavoz de las actividades, las reflexiones y el quehacer universitario desde muy distintos ámbitos y disciplinas. Hoy platicaremos, por ejemplo, en la entrevista sobre una de las tareas casi invisibles que tiene que ver con los museos y otras instituciones culturales. Se trata de el mecenazgo. Escucharemos como cada lunes al doctor Carlos Rosales con información que seguramente será de nuestro interés y les platicaremos sobre un ciclo de conferencias en torno a la escultura prehispánica de diferentes momentos. Quédense con nosotros, comenzamos. El día de hoy conoceremos sobre los principios y alcances de una práctica que promueve el fortalecimiento de museos e instituciones culturales a través del libro Mecenazgo Cultural de Patronatos, Asociaciones y Fundaciones, una edición novedosa y compleja que nos invita a reflexionar sobre las tareas asociadas, por ejemplo, a la conservación del patrimonio artístico y cultural, pero también a las diferentes experiencias de funcionamiento en los espacios museísticos y también para entender parte de la historia de nuestro país a través de ensayos y testimonios. Y para ello damos la bienvenida a Ana Garduño, quien es curadora de este libro e investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIDIAP del INVAL. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Debemos enviar saludos y buenas vibras a Graciela de la Torre, quien es la coordinadora de este libro, con quien trabajaste además mucho tiempo. Así que bueno, saludos Graciela y comencemos por hablar de mecenazgo. ¿Qué significa este término? ¿Qué es? Es apoyar, es tener responsabilidad civil, es tener compromiso social, es un acto de entrega, de financiamiento, de apoyo, de servicios, también puede ser en especie, hacia fundaciones culturales, específicamente en el libro hablamos de museos, y de fundaciones que están preocupadas por el bienestar colectivo, por el bienestar social. Me parece eso, que hay un montón es de apoyar. temas. Claro, y me parece que hay un montón de temas, no sé por dónde empezar con respecto a este término que también me parece que ha sido una tarea criticada, que muchas veces no es bien recibida. Pero vayamos al principio, ¿cómo surgió la idea, la intención de tener un libro de estas dimensiones en todos los sentidos grande? Así es. Hace 2 años publicamos también por publicaciones de la UNAM el libro Agendas Culturales, Graciela de la Torre y yo. Fungimos como coordinadoras de un libro colectivo donde hablamos de las mujeres en la cultura, en la gestión, en museos, en galerías, etcétera. Y nos dimos cuenta que nunca se había hablado de mecenazgo, que nunca habíamos hablado de esta aportación que puede ser individual, empresarial o del Estado mismo, que nunca habíamos hablado de cómo las instituciones culturales se van financiando de manera mixta a través de aportaciones privadas, personales, de la sociedad civil que de manera espontánea o a través de sus asociaciones de amigos de museos o diferentes fundaciones están aportando para el fortalecimiento de nuestro sector cultural. Nunca habíamos hablado de esto desde el ámbito académico. Claro, y ese es el principal logro y valor de un libro como este, el recoger de forma escrita diferentes testimonios y experiencias. Cuéntanos un poquito cómo hicieron esta curaduría para tener en este libro ensayos, testimonios, pero información histórica. ¿Cómo está conformado? Quisimos hacerlo en 2 partes fundamentales. A mí me tocó hacer una larga introducción explicando un poco que estamos hablando de fenómenos que no son lineales, que tienen obstáculos, que tienen retrocesos, y estaba haciendo una especie de introducción general a una problemática en la cual pues estamos dando los primeros pasos porque no hay libros que nos antecedan. Claro. Y lo dividimos en 2 secciones, una académica, creada por especialistas. Convocamos a diferentes historiadores de arte de diferentes generaciones que trabajan en diferentes instituciones. Hay investigadores de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas, hay investigadores del INBA, etcétera, y queríamos hacer abordajes con distancia crítica que analizaran un proceso histórico de cómo los patronatos, las asociaciones, las fundaciones incursionaron en estudios de caso específico, en museos sobre todo de administración estatal.
y una segunda parte. La primera está conformada por 12 capítulos, la segunda por 14 ensayos de especialistas en los mismos patronatos de los que hablan. Entonces son testimonios de personas que desde adentro de las instituciones conocen muy bien su forma de operar, sus mecanismos de apoyo a la cultura, al arte, a los museos. Entonces tenemos una sección testimonial muy importante porque creemos que los mismos que están haciendo esas fundaciones tienen también una historia que contar, no solo desde el ámbito académico, sino también desde lo testimonial. Y cerramos el libro con un epígrafe donde un especialista en Derecho Cultural reflexiona sobre las necesidades de instrumentar una nueva ley de mecenazgo y de patrocinio en el ámbito de la cultura. Es que quisiera que nos ayudaras a entender quiénes son esos patronatos, esas asociaciones, esas fundaciones que no siempre están a la vista, es decir, son trabajos que me parece se hacen, no quiero decir por debajo de la mesa porque tampoco tiene que ver con una práctica no permitida, pero ¿quiénes son que hacen? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cuáles son sus estrategias para apoyar, en este caso, a los museos, pero también a diferentes instancias culturales? Primero, son personajes con intereses nacionalistas. Generalmente se preocupan por el país, se preocupan por el arte y la cultura. Generalmente pueden saber mucho de arte, pueden saber ser coleccionistas, por ejemplo, o pueden saber que parte de las ganancias que obtienen en sus empresas las pueden entregar mediante el ISR, sus impuestos, convertirlos no en impuestos que se vayan a la Secretaría de Hacienda, sino que se vayan a fortalecer las instituciones culturales. Generalmente es gente interesada en el arte y la cultura, que tiene una formación, que tiene una preocupación social y que cree que el trabajo individual o empresarial hace la diferencia. Entonces, por supuesto, también ellos obtienen prestigio, obtienen distinción social, obtienen, por supuesto, una mejor imagen de sus empresas. Digamos que no obtienen ganancia económica porque el mecenazgo no está estructurado para que la inversión retorne, claro, sino obtienen en el plano simbólico, obtienen reconocimiento social, obtienen prestigio y, por supuesto, distinción. Pero hay claros beneficios de ida y vuelta. ¿Cómo esta práctica de mecenazgo tiene que ver, sí, con filantropía, pero también con un acto de generosidad y con todos estos beneficios a los que ya hacías referencia? Compromiso, yo le llamaría responsabilidad social, compromiso civil, ¿no? Asumir que todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de apoyar a nuestra cultura, que la cultura no depende solo de lo que el Estado pueda o quiera dar, y que todos nosotros estamos, nosotros estamos involucrados en el hecho cultural, en el hecho artístico, porque somos parte de ello. Los artistas crean para que nosotros veamos sus creaciones. Los museos se exhiben para los públicos, no son instituciones que existen per se para sí mismas, sino siempre estamos pensando en el bien común. Así que lo que está sucediendo en México es una sinergia muy afortunada donde los patronos se reúnen en asociaciones que ellos mismos fundan, crean sus propias instituciones culturales o apoyan a las que ya existen, que forman parte del sistema estatal. ¿Quiénes son los actores y cómo se han ido involucrando en esta práctica? Porque en el libro se manejan ahí o se nos cuentan diferentes experiencias que tienen que ver con anécdotas y tiempos muy particulares. Pero pienso en los actores en términos de presidencialismo, que está por supuesto ahí presente, en instituciones privadas, pero también en sociedad civil. ¿Quiénes y cómo se han ido incorporando a esta práctica a través del tiempo? Mira, fundamentalmente, empezando en las primeras décadas de siglo, tenemos una mecenas impresionante en Antonieta Rivas Mercado, que no está directamente en el libro porque ella no apoyó ningún museo y el libro está centrado en el ámbito cultural de los museos, las exposiciones, los montajes y todo lo que tenga que ver con arte. Ella financiaba sobre todo la Filarmónica Nacional, las Sinfónica Nacional de los años 20, 30, pero fue una precursora importante en el mundo del mecenazgo en México y así como ella, tenemos mujeres importantísimas
que han creado instituciones, por ejemplo, Ángeles Espinosa Iglesias en el Museo Amparo, la señora Márgara Garza Sada en Monterrey, que creó tanto el Marco de Monterrey, que apoyó a FEMSA, que apoyó a diferentes fundaciones. De hecho, ella está también detrás de la fundación del Museo Rufino Tamayo. Tenemos a una Dolores Olmedo, que creó su propio espacio en Xochimilco para mostrar su colección de manera permanente. Hay hombres y mujeres que han incursionado desde a título individual, con su fortuna propia, con la fortuna de su empresa, pagando impuestos, o que lo han hecho también creando sus propios museos, que eso también es muy interesante. El Estado tuvo un poder casi monopólico en el arte y la cultura hasta los años 60, 70 del siglo pasado. Con el cambio del sistema de un Estado que se preocupa por la sociedad al cambio neoliberal, el gobierno, el régimen, empezó a abandonar, a dejar de lado un poco el asunto cultural, y esa oportunidad fue aprovechada por los particulares que prácticamente no incursionaban, no participaban. Empezaron ellos a crear sus propias colecciones, sobre todo en ciudades que tienen un desarrollo impresionante como Monterrey, desarrollo económico, comercial, empresarial, y ellos empiezan a crear ya sus propias instituciones de manera independiente del Estado. Aunque no siempre del todo de manera independiente, siempre son alianzas. Okay. Por ejemplo, se hace el Museo Rufino Tamayo en Chapultepec, que son terrenos del Estado, y ahí hay una colaboración. El Estado da el terreno en comodato, la iniciativa privada construye el museo y el coleccionista, que es el artista Rufino Tamayo, entregue el acervo para crear un museo público. De esa manera es como funcionan estas alianzas que generalmente son benéficas para el fortalecimiento de la sociedad civil, porque no teníamos en México un museo dedicado a las vanguardias artísticas del siglo XX, y no lo tendríamos todavía hoy a la fecha si no fuera por la colección de Rufino Tamayo. ¿Cómo estas tareas se han ido transformando para que haya una opinión, no sé si consensuada o generalizada? Porque me parece que, considerando diferentes experiencias, por supuesto, internacionales y diferentes momentos, se habla del Estado sí como un actor responsable, y en el libro lo mencionan en algún momento. La cultura no es un hijastro, es un hijo y tendría que ser tratado como tal, pero también hay otros modelos a nivel internacional que hablan de la, no sé si llamarle nula responsabilidad del Estado, es decir, que los recursos tendrían que venir de otro lado. Después de esta revisión histórica y amplia, ¿cuál es la opinión, digamos, como final con respecto al mecenazgo en nuestro país? Mira, que estamos en vías de crecimiento, que estamos fortaleciéndonos, todavía no es un sistema perfecto, digámoslo así, pero estamos haciendo lo posible porque las cosas funcionen, estas alianzas necesarias entre el gobierno del Estado, en gobierno federal, en los municipios, con las instituciones empresariales, con las instituciones culturales, con los agentes y agentas culturales que estamos involucrados. Es todo un proceso, digamos, de buena voluntad, de compromiso, de responsabilidad, de asumir que todos tenemos un puesto que desempeñar en el mundo cultural y que no podemos dejar que el Estado se haga cargo de todo, fundamentalmente porque ya no lo hace, ¿no? Fundamentalmente por eso. Y analizando el caso de México es muy interesante porque se diferencia totalmente del modelo norteamericano, donde son los particulares los que se hacen cargo del asunto cultural, de la creación de museos. Ellos sostienen, los particulares, a título individual o a título colectivo, sostienen las instituciones culturales. En nuestro país fue el Estado el que lo hizo hasta buena parte del siglo pasado, pero lo está dejando de hacer. Entonces, allá hay un asunto de responsabilidad civil muy desarrollado entre los industriales, los hombres de la élite, de la alta burguesía, un compromiso muy fuerte. Aquí ha sido un proceso lento de convencimiento mutuo entre agentes culturales, agentas culturales, hablando con los potenciales patronos para convencerlos de que se involucren en esto que nos compete a todos, ¿no? Y en América Latina es un caso terrible porque la infraestructura cultural que México tiene nunca se desarrolló en América Latina, ni siquiera en el siglo XX. Ni siquiera en la primera mitad del siglo XX. Entonces somos un país muy afortunado porque tenemos lo mejor, tenemos infraestructura cultural sólida, financiada por el Estado,
y tenemos una iniciativa particular a título empresarial o individual que se está fortaleciendo. Seguramente, efectivamente, hay un montón de opiniones en torno a este y a otros temas que tienen que ver con los museos, con el mecenazgo y con la cultura, pero para terminar quería preguntarte, después de toda esta revisión, y no solamente de este libro, sino al que ya hace referencia, tenemos tarea pendiente, el libro de gestoras culturales. Agentas culturales. Tenemos ahí una doble tarea pendiente para terminar preguntándote de qué manera el mecenazgo contribuye en la construcción de una vida cultural más sana, más efectiva. Mira, es muy fácil. Necesitamos la cultura, el arte, la música en nuestras vidas. Eso es indispensable para sobrevivir, digámoslo así. Exacto. Necesitamos fortalecer el espíritu, necesitamos tener un acercamiento vivencial, presencial. Ahora que estamos en medios digitales, necesitamos ir a ver las obras a los museos, ir a estar presenciando performance, viendo una instalación, estando presenciando una inmersión sonora en los espacios. El MUAC tiene un espacio sonoro maravilloso, permanente, etcétera. Entonces, la experiencia cultural no puede ser sustituida, enriquece nuestra vida y debe ser presencial. ¿Y qué papel ocupa o qué se necesita, qué hace falta en términos de legislación en este sentido? Necesitamos que se actualice la ley para empezar, que es una ley ya muy antigua, bastante obsoleta. Las leyes se tienen que ir reconfigurando cada cierto tiempo porque ya no responden a las necesidades actuales de una sociedad. Y la ley de mecenazgo y de cultura no ha sido actualizada a nivel federal. Hay leyes en los gobiernos de los estados que están un poco más actualizadas que la nuestra en el centro del país, en la capital. Y tenemos entonces muchos retos, muchos pendientes. Este libro es una invitación a hablar de ellos, a no hablarlos bajo la mesa, son temas que nos competen a todos y que todos jugamos cartas, los directores de museos, los gestores culturales, los mecenas, los patronos, los coleccionistas, todos tenemos una carta en esta jugada, solo que hay que ponerla sobre la mesa, revelar nuestras cartas y hablar de lo que nos conviene como sociedad civil. Después de toda esta revisión, algunos temas que quedaron pendientes, pero sí muy latentes para tratarse en otro libro, en algún otro tipo de conversación, Ana. No es exhaustivo, no puede ser exhaustivo, es imposible, son 26 capítulos y aún así no logramos abarcar todo el amplio espectro del mecenazgo en este país, y eso que nos centramos solo en museos, exposiciones y proyectos culturales específicamente para el arte, lo limitamos. Y aún así es verdaderamente difícil, tendríamos que hacer un tomo 2 o 3, que tal vez sea tarea de otras gestoras culturales que deberían tratar de abarcar un poco más para entender el fenómeno y apuntalarlo. En la medida en que conozcamos nuestros derechos y nuestras responsabilidades culturales, es como vamos a poder hacer un México mejor. Y nos toca a todos, como bien lo dices. Muchísimas gracias, Ana Garduño, curadora de este libro, coordinado por Graciela de la Torre y, por supuesto, investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, el CENIDIAP del IMBAL. Muchas reflexiones en torno a este libro, a estas lecturas que no se agota en un primer acercamiento y que eso tiene que ver no solamente con los museos, sino con la forma de ser y de entender el hecho cultural en un país como el nuestro. Muchas gracias por estos minutos y pues la primera invitación es a leer Mecenazgo Cultural. Gracias, Ana. Gracias. Bienvenida a La UNAM Responde, que es un libro además editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y la encuentran en las diferentes librerías de Libros UNAM. Y ahora en otro tema, el Colegio Nacional y el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM organizan el ciclo titulado La escultura en México, escultura prehispánica, un ciclo coordinado por el maestro Eduardo Matos Moctezuma que explora los diferentes tipos de piezas que han existido a lo largo de nuestra historia. Después de haber iniciado en la sede del Colegio Nacional, las siguientes conferencias llegan al CEPE con la participación de Luis Gómez Mata del Museo Nacional de San Carlos, y esto sucederá el 10 de agosto, mientras que la investigadora universitaria Rita Eder será la ponente de la plática que se lleva a cabo el próximo 17 de agosto. La entrada es libre, pero bueno, si no pueden asistir de manera presencial, pueden seguir estas conversaciones a través de la transmisión en línea de sus diferentes canales.
Quizás te has preguntado cómo el ejercicio beneficia a nuestro organismo y hoy el doctor Carlos Rosales nos cuenta cómo se refleja, por ejemplo, en el sistema inmunológico. Muy buenas tardes. Hemos visto que hacer ejercicio es bueno para la salud, pero no sabemos mucho de cómo el ejercicio modifica al sistema inmunológico. Para profundizar en esto, investigadores de la Universidad de Delaware en Estados Unidos pidieron a un grupo de jóvenes que hicieran ejercicio y les midieron en sangre sustancias relacionadas con la función inmunológica. Los participantes hicieron dos tipos de ejercicio: correr en bandas en un gimnasio o hacer bicicleta en bicicletas fijas también en el gimnasio. Realizaron 4 ciclos de ejercicio intenso seguidos de reposo. Y los resultados indican que en ambos grupos las citocinas antiinflamatorias, interleucina 6, se elevó 1 hora después del ejercicio e interleucina 10, 24 horas después. Esto sugiere que el ejercicio induce un tiempo después una respuesta antiinflamatoria. Sin embargo, en el grupo de los corredores, la interleucina 8 se elevó mucho desde el inicio del ejercicio, pero esto no ocurrió en las personas que hicieron bicicleta. Esto sugiere que algunos ejercicios, como la bicicleta, pueden ser menos inflamatorios que otros, como el correr. Entonces parecería que hacer bicicleta es mejor que correr, ya que induce menos inflamación. Los investigadores planean ahora repetir estos experimentos con otros grupos de personas de otras edades y de otras condiciones físicas para confirmar que esto es así. También se harán otro tipo de ejercicios. Mientras tanto, hacer ejercicio es bueno. Se recomienda hacer ejercicio moderado de forma regular y esto en general siempre ayudará a mejorar nuestra salud y también la función del sistema inmunológico. Gracias. Cuídese mucho. Hasta luego. Hoy la entrega de nuestro Golfo de México nos lleva al corazón de Tlacotalpan, sus ríos, calles y vegetación para disfrutar de sus colores, tradiciones y por supuesto de su música. Tlacotalpan, la perla del Papaloapan y Agustín Lara. En las orillas del río Papaloapan, donde el verde se funde con el agua y el viento trae ecos de fandango, se asienta la encantadora ciudad de Tlacotalpan en Veracruz. Su trazado urbano de la época colonial, con calles paralelas al río, casas de teja roja y balcones de madera, le valió el apelativo de la perla del Papaloapan y el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1998. La arquitectura del pueblo también narra su historia por sus balcones de madera, arcos caribeños, fachadas coloridas y espacios pensados para la convivencia. En el corazón de la ciudad, la plaza o Parque Zaragoza, pavimentada con mármol blanco y llena de palmeras, es el punto donde se reúnen la brisa del río, la música y la convivencia de sus habitantes. En cada esquina de Tlacotalpan viven las tradiciones que se celebran al ritmo del fandango y la jarana, especialmente durante las festividades de la Virgen de la Candelaria y las ferias del pueblo. Es aquí donde floreció la leyenda de Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, o mejor conocido como Agustín Lara, el Flaco de Oro, compositor de boleros eternos que cruzaron mares y fronteras. Aunque existe debate sobre su lugar exacto de nacimiento, pues él afirmaba haber nacido en Tlacotalpan, mientras que algunos documentos apuntan a la Ciudad de México, su vínculo con este lugar es notorio. Desde este pequeño poblado, donde pasó su niñez, el artista mexicano aprendió a usar la jarana, el requinto y el zapateado, impregnando su música con el alma jarocha. Fue en la tierra partida, significado de Tlacotalpan, donde el trazo, el canto y el paisaje se encontraron para dar vida a obras musicales que hoy forman parte del patrimonio sonoro de México. Cuando escuchamos Granada o Veracruz, sabemos que no solo hablamos de ciudades o melodías, sino de un hombre que llevó a su tierra en el alma y de un pueblo que lo hizo suyo.
Agustín Lara hizo de Tlacotalpan su faro, y Tlacotalpan encontró en él un canto eterno, dejando un legado que sigue bailando al compás del Golfo de México. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio, y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y por supuesto, gracias a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM y desde nuestro máster. Mi nombre es Rosa Brizual y nos encontramos aquí mañana y el resto de la semana, por supuesto, 2:30 en TV UNAM. Adiós.